¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si alguien pudiera acceder a toda tu información personal con una sola contraseña? ¿Sabías que el 60% de las personas usa la misma contraseña en múltiples sitios y que cada año millones de cuentas son hackeadas por esta razón? ¿Te has preguntado alguna vez si tu contraseña es realmente segura? ¿O qué harías si alguien pudiera acceder a toda tu información personal con solo adivinar una simple palabra? Según un estudio reciente, se reveló que el 81% de las filtraciones de datos son causadas por contraseñas débiles o reutilizadas. Y lo peor de todo, las contraseñas más comunes siguen teniendo patrones como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la palabra password. ¿Estás utilizando la misma contraseña para todo? Si es así, estás cometiendo un error muy grave. Hola a todos y bienvenidos a Hack Defend. Soy Daniel y hoy vamos a hablar de un error que puede costarte muy caro: usar la misma contraseña para todo. Quédate conmigo porque en este video cambiaremos eso. Vamos a hablar sobre la importancia y cómo crear contraseñas seguras, cómo gestionar las contraseñas de manera eficiente para que no tengas que recordar cientos de ellas. Y lo más importante, evitar convertirte en una víctima más de los ciberdelincuentes. Antes de entrar en materia de contraseñas fuertes, hablemos de cómo los ciberdelincuentes obtienen nuestras contraseñas y por qué realizan estos ataques, para así entender la importancia de la gestión de contraseñas. Existen varios métodos comunes que los delincuentes digitales utilizan para robar contraseñas. Aquí te menciono algunos de los más importantes. Primero tenemos el ataque de fuerza bruta. En este método los atacantes utilizan programas que prueban miles o incluso millones de combinaciones de contraseñas hasta encontrar la correcta. Si tu contraseña es corta o utilizas palabras comunes, será mucho más fácil y rápido de adivinar. Otro método muy común es el phishing, y como lo vimos en el video anterior aquí en este canal, los ciberdelincuentes realizan la suplantación de identidad de una entidad para engañarte y reveles tu contraseña voluntariamente. Esto puede ser a través de correos electrónicos, mensajes, llamadas o páginas web falsas que parecen ser de una empresa legítima, pidiéndote como por ejemplo que verifiques tu cuenta ingresando tu contraseña. También existe el ataque de diccionario. En lugar de probar combinaciones de contraseñas al azar como en el método de ataque de fuerza bruta, los ciberdelincuentes utilizan la ejecución de este método combinado con una lista de miles de palabras comunes y sus variaciones, aprovechándose de aquellas personas que utilizan contraseñas sencillas como password o 1, 2, 3, 4, 5, 6, nombres, fechas, entre otras palabras comunes. En la imagen que tienes en pantalla visualizarás el top de contraseñas utilizadas en algunos países. Adicionalmente, las grandes plataformas, a pesar de sus avanzadas medidas de seguridad, no son inmunes a los ataques. Los ciberdelincuentes constantemente buscan vulnerabilidades de estas compañías para obtener acceso a sus bases de datos completas de usuarios, lo que puede resultar en la filtración de millones de contraseñas. En 2021, Facebook tuvo una vulneración de datos donde se filtraron más de 500 millones de usuarios. Así que si mantienes la misma contraseña de Facebook desde 2021 y adicionalmente lo utilizas para todas tus cuentas, mi recomendación es cambiarla lo antes posible. En el transcurso de la historia, plataformas como Canva, Instagram, Gmail, Hotmail, Yahoo han tenido brechas de seguridad y filtración de cuentas de usuarios y contraseñas. Ahora te preguntarás, ¿por qué hacen esto los delincuentes digitales? Las motivaciones pueden variar, pero aquí tienes algunas de las más comunes. En primer lugar, dinero. Los ciberdelincuentes pueden vender tu información personal en la dark web o utilizar tu cuenta bancaria para realizar transacciones fraudulentas o robarte dinero directamente. Imagina esto. Una mañana te despiertas y no tienes acceso a tus cuentas de redes sociales. Un ciberdelincuente logró el acceso a ellas y cambió las contraseñas para impedirte el acceso. Posteriormente se contacta contigo y te solicita $1000 de recompensa para devolvértela. Aterrador, ¿verdad? Otro motivo es el robo de identidad. Con tu información, los atacantes pueden hacerse pasar por ti, realizar actividades ilegales, solicitar préstamos a tu nombre y causar un daño significativo a tu reputación y situación financiera. También hay hacktivismo, donde los hackers tienen motivos políticos y sociales. Atacan a personas o entidades para promover su agenda a través de sus cuentas. Este tema de hacktivismo lo veremos en un futuro video en este canal. Como puedes ver, hay múltiples métodos y motivos detrás de los ataques cibernéticos. Pero no te preocupes, porque en el próximo segmento te mostraré cómo protegerte efectivamente contra estos ataques. Pero antes de continuar, y si aún no lo has hecho, asegúrate de darle me gusta a este video
y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros consejos de ciberseguridad. Juntos vamos a crear una comunidad segura en el mundo digital. Ahora que hemos visto cómo los ciberdelincuentes pueden obtener nuestras contraseñas y por qué lo hacen, es crucial entender la importancia de tener contraseñas fuertes y cómo crearlas. Una contraseña fuerte es tu primera línea de defensa contra estos ataques. Una contraseña fuerte debe ser larga, compleja y única para cada cuenta que tengas. La longitud es uno de los factores más importantes. Cuanto más larga sea la contraseña, más difícil será para los hackers adivinarla. Recomendamos al menos 16 caracteres, pero si puedes hacerla más larga, mucho mejor. Además de la longitud, una contraseña fuerte debe incluir una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Esto aumenta la complejidad y hace que sea mucho más difícil de adivinar o descifrar usando ataques de fuerza bruta y diccionario. Un error común es utilizar información personal en las contraseñas, como nombres, fechas de nacimiento o palabras fáciles de adivinar. Los hackers pueden obtener esta información fácilmente a través de tus redes sociales o con un simple ataque de ingeniería social. En lugar de eso, utiliza frases aleatorias o combinaciones de palabras que no tengan relación entre sí, como por ejemplo, computer, símbolo de dólar, roca, es mucho más segura que mi perro 123. Es crucial no utilizar la misma contraseña en todas las aplicaciones. ¿Por qué? En caso que una de las plataformas sufra un hackeo y se filtre tu contraseña, los atacantes podrán intentar utilizar esa misma contraseña para acceder a todas tus cuentas. Esto se conoce como ataque de relleno de credenciales y puede comprometer tu información personal, financiera y profesional en múltiples servicios. Utilizando contraseñas únicas para cada cuenta, reduce significativamente el riesgo de una brecha de seguridad afecte a todas tus aplicaciones y cuentas, manteniendo así tu información más segura. Aunque después de crear una super contraseña puede ser tentador utilizarla para múltiples cuentas, pero esto puede ser desastroso. Si una de tus cuentas es hackeada, todas las demás estarán en riesgo. Entonces, ¿cómo puedo gestionar todas las contraseñas sin volverme loco? Si no me acuerdo de la fecha de mi cumpleaños, ¿cómo voy a gestionar las contraseñas de cada una de mis cuentas? Ahora que sabemos cómo crear contraseñas fuertes y por qué es crucial hacerlo, veamos cómo los gestores de contraseñas pueden facilitarnos la vida y mejorar nuestra seguridad digital. Un gestor de contraseña es una herramienta que almacena y organiza todas tus contraseñas de manera segura. Pero, ¿por qué debería usar uno? Aquí te doy algunas razones claves. Primero, los gestores de contraseñas te permiten generar contraseñas únicas y complejas para cada una de tus cuentas. Ya no tendrás por qué preocuparte por recordar todas tus contraseñas, solo necesitas recordar una contraseña maestra para ingresar al gestor de contraseñas. Además, estas herramientas cifran tus contraseñas, lo que significa que si alguien accede a tu dispositivo, no podrá leer tus contraseñas sin la contraseña maestra. Otro beneficio importante es la comodidad. Los gestores de contraseñas pueden autocompletar los campos de inicio de sesión en tus sitios web y aplicaciones, ahorrándote tiempo y reduciendo el riesgo de escribir tus contraseñas en lugares inseguros. Algunos de los gestores de contraseñas más populares y recomendados son NordPass, OnePassword, RoboForm y Keeper. Todos ellos ofrecen funciones avanzadas de seguridad y son fáciles de usar. Adicionalmente, si eres un usuario del entorno Apple, podrías utilizar el gestor de contraseñas que ellos te ofrecen y que se sincronizan en todos tus dispositivos. Otro beneficio que te brindan muchos gestores de contraseñas es que te alertarán si alguna de tus contraseñas ha sido comprometida en una brecha de datos, permitiéndote cambiarla de inmediato. Usar un gestor de contraseña también fomenta el uso de la autenticación multifactor, añadiendo una capa extra de seguridad a tus cuentas. Esto significa que si incluso alguien obtiene tu contraseña, necesitará un segundo factor para ingresar a tu cuenta, como tu huella digital, un código enviado a un teléfono o un código aleatorio que se genera con un tiempo de expiración entre 15 a 30 segundos, según sea el caso. En resumen, los gestores de contraseñas no solo te ayudan a crear, almacenar contraseñas fuertes, sino que también te protegen contra amenazas comunes y mejoran tu seguridad digital en general. Así que, si aún no utilizas un gestor de contraseña, te animo a probar uno
Verás lo fácil que es mantener tus cuentas seguros sin tener que recordar decenas de contraseñas diferentes. Hemos llegado a la parte final de nuestro video sobre contraseñas seguras. Recuerda, proteger tu contraseña es fundamental para mantener tu información personal y financiera segura. Recuerda los puntos claves que hemos discutido hoy. Usa contraseñas largas y complejas. No las reutilices y evita información personal dentro de ellas. Utiliza un gestor de contraseñas y habilita la autenticación multifactor. Siguiendo estos pasos estarás mucho más protegido contra los ataques cibernéticos. No subestimes la importancia de una buena gestión de contraseñas. Con poco de esfuerzo podrás hacer una gran diferencia en tu seguridad digital. Recuerda, la seguridad digital es una responsabilidad continua. Implementar estos hábitos puede parecer un esfuerzo extra al principio, pero te proporcionará una mayor tranquilidad a largo plazo. Gracias por acompañarme en este video sobre contraseñas seguras. Si te ha sido útil, no olvides darle me gusta, compartir con tus amigos y familiares y suscribirte a nuestro canal para más consejos de ciberseguridad. Juntos podemos mantenernos seguros en el mundo digital. Nos vemos en el próximo video y mantente seguro.